Aleluya, bendito es el nombre de Cristo. Creo que ya, amén, aleluya. ¿Cuántos están contentos, gozosos? Dijo el apóstol Pablo, amada iglesia, gozaos en el Señor, y una vez más les digo que se gocen. Pónganse sobre sus pies en esta hermosa noche y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 17, versículo 21. Durante el retiro espiritual vimos este pasaje y ahora vamos a hacer una pequeña enseñanza en base a este versículo, Mateo capítulo 17 y su versículo 21. Cuando lo tenga, leemos unidos. Entonces decimos como estamos enseñados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué tal si lo leen ustedes fuerte? Unidos. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Incline su rostro y pedimos dirección y pedimos que hable el Espíritu de Dios a nuestro espíritu, que toque nuestro corazón. Padre, en el precioso nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, nos acercamos confiados al trono de tu gracia y te suplicamos tomes dominio de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Que esta palabra, Señor, que va a recibir nuestro oído, la reciba nuestro espíritu. Que esta palabra lleve mucho fruto en nuestras vidas, produzca en nosotros al 100 por 1 según tu propósito. Caiga en buena tierra en el nombre de Jesús. Reprendemos todo lo que quiera estorbar, lo que quiera robarme la bendición, se va fuera por el poder de tu palabra. Y quedamos todos y todas las cosas sujetas bajo en poder de tu palabra y en obediencia a ella, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a hablar esta noche del ayuno con propósito. ¿De qué vamos a hablar? Del ayuno con propósito. Porque si usted se da cuenta en el pasaje, un hombre le trae su hijo a Jesús para que sea sanado. Jesús no está allí, resulta que estaban los discípulos, se acercan los discípulos y los discípulos intentan echar fuera este linaje, aunque ellos ya habían sido enviados, ¿sí o no?, a predicar a las casas, a echar fuera demonios, a sanar enfermos. En esta singular ocasión, el demonio no sale fuera. Y cuando el Señor Jesús se acerca, ve que los fariseos, ve que hay otras gentes debatiendo con él, y le pregunta a sus discípulos, ¿por qué discuten con ellos? Él les explica el varón, traje a mi hijo a ti para que fuera sanado, porque tiene un espíritu que lo atormenta y lo tira y lo hace sacar espumarajos. Y le pregunta a Jesús, ¿y desde cuándo está así? Y dice, no, pues desde que era niño, y a veces le tira en el agua o a veces le tira en el fuego para matarle. Vemos hasta este entonces que ha padecido mucho, no ha habido para él una solución, y su esperanza, la esperanza de este hombre, era que Jesús lo hiciera libre. Y Jesús le dice, si puedes creer, cuando le dice, Señor, sánale, y le dice el maestro, si puedes creer, porque para el que cree, entonces este varón dice, creo, dice, él exclama, creo, pero añade, ayuda a mi incredulidad. El domingo hablábamos sobre pedirle al Señor que nos ayude a que nuestra fe aumente, a que nuestra fe esté firme, a que no seamos conmovidos por lo que vemos, oímos o sentimos, sino que la fe permanezca, que ayude a nuestra fe. Pero ahora quiero que analicemos el versículo que dice, cuando ellos le preguntan
al maestro, maestro, ¿por qué no pudimos? Si clamamos en tu nombre, como nos habías dicho, si vimos a otros ser liberados, ¿por qué en esta ocasión? Y Jesús les contesta, porque hay géneros como este que no se van sino con oración y ayuno. Nosotros somos un pueblo de oración. ¿Cuántos dicen amén? Digan amén con convicción de que diga, bueno, tal vez no oro, pero sí, Señor, se me ha predicado, se me ha instado de que la iglesia nació en la oración, creció en la oración, se afirmó en la oración, que tengo que ser de oración. Amén. Pero también se insta en el Señor a que ayunemos. Pero el ayuno, amados hermanos, tiene que tener un propósito específico. Y el propósito inicial del ayuno es que nos podamos concentrar en los asuntos espirituales más que en los asuntos materiales. El propósito principal del ayuno es que nos concentremos en los asuntos espirituales. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, el apóstol Pablo enseña que somos salvos por la gracia, no somos salvos por obras. Es decir, no ayuno para mantener mi salvación. La salvación se nos dio por gracia. Y ahora dice, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la ley, salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, que la fe es solamente algo que se usa para obtener la gracia, pero no es tu fe, sino la gracia que Dios hizo obrar a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora somos hechura suya, no por obras. ¿Qué está diciendo la enseñanza? Antes, cuando estaban en la ley, los judíos ayunaban obligatoriamente porque ya estaba instruido en la ley. Por ejemplo, cuando se iba a hacer la expiación por los pecados, ese día era obligatorio para el pueblo judío ayunar. Nadie, ni niños, no debían comer porque se estaba haciendo expiación. Pero nosotros ahora no deberíamos hacerlo así. Sin embargo, parece que el ayuno nos es como que ya porque tengo que hacerlo. Y de esa manera, amados hermanos, el ayuno no funciona, no cumple su fin. Ahora, para que nosotros entendamos cuál es el fin de Dios al instarnos, cuando Jesús le dice a sus discípulos, es que este género ustedes no lo pudieron echar fuera, analice, porque los discípulos no habían ¿qué? No habían ayunado. Pero ahora recuérdeme cuántos días había ayunado el Señor Jesús. Antes de arrancar su labor en el ministerio, Él se había apartado para ayunar 40 días y 40 noches. Mire, el ayuno no es algo que sea solamente de dominio del judaísmo o de la iglesia cristiana. Hay ayunos parciales, ayunos de alimentos, de ciertos alimentos, como abstenerse de ciertas cosas, y hay ayunos completamente dedicados en otras religiones. Yo encontré alguna información de gente que ha ayunado con otros fines. Y mire, resulta que hay una, ¿cómo se llamará? Es una
un evento religioso de los musulmanes que se celebra durante un mes, fíjese, se llama Ramadán. Y durante ese mes los musulmanes no comen nada durante el día. Fíjese, durante el día, desde la mañana hasta que termine el día. ¿Me puede decir a qué horas termina el día? Aproximadamente a las 6 de la tarde, imagínese. Pero durante la noche ellos ya pueden comer. Y dice la información que yo encontré, dice que durante ese periodo, durante el mes del Ramadán, es el mes en que esa nación consume más alimentos. Quiere decir que durante la noche se desesperan por comer más porque durante el día no comieron. Ellos están haciéndolo porque tienen obligación como musulmanes de que durante el mes del Ramadán se ayuna. Pero ¿qué provecho tendrá comer demasiado durante la noche? Yo quiero que usted se dé cuenta que el ayuno no es solamente del dominio de los cristianos, pero en Dios tiene un propósito. Y si nosotros nos volvemos como cualquier otro religioso y, ay, híjoles, hoy tengo que ayunar. Y bueno, voy a ayunar, pero, ay, se me antojó eso. Lo voy a comprar y al rato que yo levante mi ayuno me lo voy a comer y ya lo metí al refri. Y, ay, se me antojó otra cosa. Y termino mi ayuno como una obligación, pero que después voy a comerme todo lo que yo quiera. O dicen algunos, mañana voy a ayunar. No, ahorita de una vez. ¿Qué horas son? Todavía las 11. Voy a comer. ¿Sabe? Yo le podría decir en experiencia personal que si usted come muy tarde se va a levantar con más hambre. Va a sentir una necesidad en su estómago de que... Por eso es bueno que tú ya sabes que vas a proponer su ayuno desde quizás al salir del servicio y que comas ligero. No te desesperes porque, ay, voy a comer como si fuera una eternidad. A veces se hacen ayunos al mediodía, que ya con la comida te estás muriendo y vas a levantar. O dicen, ay, voy a castigar esta carne. Que el ayuno no es un castigo para la carne, es un aliento, una fortaleza para el espíritu. Hay otros ayunos y dentro de la información que yo leí encontré que fíjese que hay gente que ayuna simple y sencillamente para obtener beneficios en la salud. ¿Por qué ayunar? Encontré que hay deportistas como este que se llama cristiano pero que no es cristiano. Él hace ayunos para desintoxicar su cuerpo. Fíjese qué cosa, ¿no? A veces nosotros no queremos ayunar para desintoxicar nuestro espíritu cuando tenemos otros beneficios en el ayuno. Y mucha otra gente que no tiene fe en Dios lo practica simple y sencillamente por salud. Y cuando leía eso me acordé que cuando en la vesícula se me inflamaba y me hospitalizaban de emergencia porque decía el médico, no, se le va a reventar, no, ya esta señora ya llévenle que le corten y se la saquen. Pero yo llegaba al hospital y no me operaban. Me tenían ahí con el montón de gente que estaban, ay, que de verdad se estaban muriendo porque bendito sea Dios, yo no me estaba muriendo. Y lo único que hacían, porque no me podían controlar por las otras deficiencias que quizás había en mi cuerpo, no me podían a veces ni dar medicamentos. ¿Sabe qué hacían? Me tenían en ayunas. A veces hasta 3 o 4 días estuve en completo ayuno. Y yo decía, Señor, si lo que en realidad necesito pues es ayunar. Porque con el ayuno se desinflamaba. Una doctora me dijo, haga ayunos de manzana.
como algunos practican. Dice, ahí vamos a hacer el ayuno de Daniel. Pero no el de Daniel, el capítulo 7, sino el ayuno de los primeros capítulos. ¿Que cuál era el ayuno? Abstenerse de ciertas comidas que le contaminaban, porque ellos sabían, según la ley de Jehová, lo que no debían comer. Esos ayunos parciales también mucha gente los practica. Hay gente que se denomina que es vegano. ¿Sabe que esa gente no consume ningún producto animal en su dieta? Solo por salud. Pero además, hermano, hay otras motivaciones para el ayuno. Entre ellos encontré a un varón que se llama Mahatma Gandhi. ¿Sí recuerdan? Hay fines políticos para ayunar y nosotros los conocemos como huelgas de hambre, ¿sí o no? Hay gente que se amarra a un árbol, a un poste de luz o se establece en una plaza y dice, estamos en huelga de hambre hasta que nos contesten. Fíjese, y una huelga de hambre a veces mueve la mano de los hombres, ¿sí o no? Bueno, este hombre Gandhi se hizo famoso o está plasmado a su lucha política en su nación, me parece que era hindú, para obtener libertades. ¿Y sabe cómo las obtenía? A través de ayunos prolongados por días. Esas son motivaciones humanas. Pero el Espíritu de Dios nos insta a que nosotros debemos ayunar con un propósito espiritual. Que nuestro ayuno tiene que estar enfocado a obtener o alcanzar el propósito que Dios el Padre estableció para que alcancemos a través del ayuno. Entonces yo quiero llevarles a otro pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 9. Pero vamos a leer los versículos 14 al 17. Y dice la bendita palabra del Señor. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos qué hacen? ¿No ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tirará del vestido y se hará peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y la pregunta fue esta: ¿por qué otros ayunan? ¿Por qué otros ayunaban? Y los discípulos de Jesús no. Y Jesús es claro en decir, porque estoy con ellos. Pero va a llegar un tiempo en que yo ya no voy a estar con ellos. Entonces tendrán que ayunar. Entonces yo le pregunto, iglesia, aparte de la manifestación de que Jesús está en nuestro corazón, ¿el Maestro camina entre nosotros? ¿El esposo ya vino por nosotros? Creo que la segunda pregunta fue un poco más clara para ustedes. El esposo no ha venido por nosotros. En cuanto el esposo venga por nosotros, ya no tendremos luto. ¿Qué se refiere a luto? Ya no estaremos anhelando, deseando, queriendo, ya no. Porque ese día celebraremos las bodas del Cordero. ¿Y qué va a haber ese día? Recuérdemelo, por favor.
fiesta y un gran banquete que ya está preparado, aleluya. Entonces, nosotros tenemos que ayunar en este tiempo porque necesitamos estar concentrados en los asuntos espirituales. Es decir, yo ayuno para acercarme a Dios, no para ser salvo, no para ganar el favor de Dios. Algunos piensan, ay, está enfermo, vamos a ayunar para que entonces Dios tenga misericordia. No, no se equivoque, iglesia. Los hijos tienen el favor del Padre, ¿sí o no? Aunque se porta mal el niño, le das de comer, ¿sí o no? Aunque no cumple con la tarea, le sigues comprando los útiles que le piden, ¿sí o no? Si yo cada vez que mis hijos no hacen la tarea, yo les dijera, si no haces, por no haber hecho la tarea, no te doy el material que pidieron. Nunca lo llevarían, quizás algunos de ellos, no todos. Pero es necesario, ese favor lo tienen de su padre y de su madre porque queremos el bien para ellos. ¿Usted cree que el Padre Jehová no quiere el bien para sus hijos? Entonces, no ayunamos para ganar el favor de Dios y tampoco ayunamos para mantenernos en salvación. El propósito del ayuno, dice Isaías, el ayuno no tiene que hacerse con una mentalidad carnal o superficial como lo hacen los demás. Nosotros, los hijos de Dios, necesitamos recordar para qué es el ayuno. ¿Por qué a veces no es aceptable delante de Dios? Que traigas el sacrificio, pero Jehová no lo recibe. Porque ante Dios, recuerda la enseñanza de la escuela dominical, ante Dios, nosotros somos responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hablamos y de lo que hacemos. Y si yo pienso equivocadamente, siento hacerlo equivocadamente, para Dios no es agradable. De manera que llegó un momento en que Jehová sintió repudio del sacrificio del pueblo de Israel. ¿Sí o no, hermanos? No era aceptable el sacrificio ya del pueblo. Y tuvo que venir Jesucristo a hacer un sacrificio perfecto. Si yo quiero acercarme a Dios, entonces yo ayuno. El fariseo dijo, gracias, Señor, porque yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Cuántos dicen como el fariseo, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana? No, porque a veces ni una vez a la semana estamos ayunando. Pero ¿cuál es el propósito? Pues entonces, analice, ¿le servía a los fariseos el ayunar? ¿Los hacía aceptos? Porque ellos decían también los fariseos le refieren a Jesús cuando está comiendo en la casa de Leví, el publicano, un publicano que lo invita a comer. Dicen, ¿cómo es posible que se siente con pecadores? Claro, como ellos no pesaban su corazón, pero yo digo, mi Señor Jesús sí lo pesaba. Y aquel publicano estaba haciendo obras de arrepentimiento. Quería que el maestro le enseñara, quería que la presencia del maestro estuviera con él. Pero los publicanos no eran justificados. ¿Qué dice en su enseñanza el Señor Jesús? Cuando le dice a los discípulos, miren, ese que se llama pecador y que está llorando, pidiendo al Señor, salió a su casa justificado más que el publicano. Porque el propósito del ayuno no es aparentar que somos más espirituales. Esas son razones equivocadas para ayunar. Aparentar que yo soy espiritual, o ayunar porque le he fallado a Dios y voy a pagarle al Señor que yo he hecho mal ayunando. Voy a presentar ese sacrificio porque, no, hermano, no cubras tus faltas con un ayuno. Mejor
arrepiéntete, porque el pecado solamente se cubre a través de la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo no te cubrirá, no te lavará, no te limpiará si no hay arrepentimiento. Con el verdadero arrepentimiento, entonces, sí vamos a alcanzar mantenernos en salvación, cubiertos en la salvación. Pero el ayuno solamente se utiliza correctamente cuando yo digo, voy a ayunar para que este linaje que está peleando en mi carne se me sujete. Fíjese, es diferente la manera de pensar. Cuando yo estoy analizando que el linaje que está en mi carne es fuerte y necesito que se sujete, que se vaya afuera, entonces digo, ahora sí tengo un propósito fundamentado en la palabra para que los que son oprimidos, dice Isaías, que reciban libertad, apertura de la cárcel, se rompan los cerrojos, se quebranten los yugos. Por eso es bien importante, hermano, analizar lo que nos está motivando y hablar correctamente delante de Dios, expresarlo correctamente. Aparte, el Señor enseñó a sus discípulos que cuando se ayune debemos de hacerlo prácticamente en secreto. La iglesia sabe que es convocada, pero no tengo que andarlo divulgando con medio mundo. Ay, ¿por qué la hermana Dulce anda toda despeinada? ¿Por qué anda así toda, se ve desaliñada? Porque así es la hermana, es fodonga. Porque la palabra enseña que cuando hay que ayunar, dijo el Señor Jesús, háblalo en secreto al Señor, úngete. ¿Qué quiere decir? Unge tu cabeza, peínate, lávate la cara, báñate. Que no se vea que, ay, es que estoy ayunando, hermano, estoy consagrándome a Dios. No, no tiene por qué verse. La manera correcta de ayunar, aunque yo tenga que salir, aunque yo estoy trabajando, aunque estoy en mi casa, pero es algo entre Dios y yo. Algo que yo he propuesto en mi corazón, porque hubo el llamado, porque sentí del Espíritu de Dios hacerlo para recibir, obtener autoridad y que ese linaje que se está oponiendo se sujete en el nombre de Jesús. Otra razón, mire, para recibir dirección de Dios. En Daniel, es Daniel capítulo 2, versículo 16 al 18, dice que Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación de un sueño que el rey había tenido y quería que le dieran la interpretación del sueño, pero resulta que no se acordaba de lo que había soñado. Qué difícil, ¿no? Y como nadie le podía decir lo que había soñado, mandó a matar a los sabios. Y entre los sabios estaba Daniel y sus compañeros. Entonces, él entra, le pide al rey, deme tiempo, voy a consultar a Jehová. Se le otorga el tiempo y él va a sus compañeros y les dice que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Te sientes que no sabes, tú sientes que no sabes qué hacer, qué dirección tomar, cómo conducirte, qué hay que hacer. ¿Siente usted que algunas cosas en este tiempo son medias turbias o muy turbias?
que la situación se está poniendo difícil. ¿Qué hay que hacer, iglesia? Clamar la misericordia de Jehová con oración y con ayuno. ¿Cómo se están poniendo las cosas en su trabajo? ¿Cómo se están poniendo las situaciones en las escuelas? ¿Cómo se está poniendo la situación en este siglo, en el mundo, en nuestra nación, en nuestra ciudad? ¿Cómo se está poniendo todo? Más adelante, Daniel espera respuesta a ver que el cumplimiento del tiempo de la liberación de su pueblo se está acercando. ¿Y qué hace Daniel? ¿Qué hace? Ayuna para pedir que se manifieste la respuesta de Jehová. Y en esa ocasión no es un ayuno parcial. No se está absteniendo de unas cosas. Él está ayunando por 21 días. Y no quiere decir que ahí se detuvo, sino que él empezó a clamar y le dice el ángel: mira, muy amado, desde el primer día. Hermano, la respuesta está en el aire ya. Iglesia, la respuesta de Dios ya fue enviada. Pero ¿sabe qué veo yo hoy? Que el tiempo del arrebatamiento se acerca. Y veo que está el cumplimiento de los tiempos. Y que ya se aproxima el muy amado, se aproxima el deseado de nuestra alma, se aproxima el deseado de nuestro corazón. Y hoy entiendo que es necesario que propongamos en nuestro corazón hacer más estrecha nuestra relación con Dios, para tener el discernimiento, para ver cómo se está manifestando el tiempo, cómo se están manifestando los cumplimientos y yo siga firme. ¿Sabe por qué clamaba Daniel? Porque él veía, ya viene el tiempo de que vamos a ser liberados. Pero en Babilonia el pueblo se acostumbró ya. Señor, tu pueblo está tranquilo en el cautiverio. Han dejado la gloria de Dios. Se han vuelto a dioses ajenos. Por eso él invocaba para recibir la respuesta de los tiempos de la revelación. Y Dios le añade mucho más en cuanto a lo que él estaba preguntando. De manera que encontramos en Daniel respuesta clara y nítida de que se acerca el fin de los tiempos. Pero ¿qué hizo el siervo? ¿Qué hizo el varón de Dios? ¿Qué hizo el profeta de Dios? Ayunó. Hermano, la iglesia necesita ayunar. La iglesia necesita ayunar. Se lo voy a repetir a ver si puede contestar con un amén. La iglesia necesita ayunar. Porque lo que estamos viviendo es similar a la cautividad a la que había sido llevada el pueblo de Israel en Babilonia. Y el pueblo se está acostumbrando. Ah, sí, va a venir Cristo, pero mi abuelita me dijo que venía Cristo, todavía no viene. Pero cuando tu abuelita vivía, no se había visto lo que hoy se ve. La moral no se había perdido. Había principios. Había respeto. Hoy en día se ha perdido. En las mismas iglesias se ha perdido el respeto y el temor de Dios en el altar. Se ha perdido el respeto y el temor de Dios en el santuario. Porque antes, aún dentro de la iglesia católica, los padres enseñaban: no vas a ir donde está el Santo Padre, no vas a entrar donde está la Santa Virgen vestida así.
¿Sí o no? Y ante las imágenes se guardaba respeto, reverencia. Aquí, amado hermano, está la presencia del Dios vivo. Aquí está la presencia del Santo de Israel. Estamos delante de un Dios vivo. Pero ¿sabe qué dicen algunas mamás cristianas? No importa, hija, tú no eres bautizada. Tú, en pocas palabras, tú no eres cristiana, hija, tú eres una impía y llega como quieras. Yo porque soy cristiana, como diciendo, si no fuera. Se siente obligado, no lo hace por amor. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios, por gracia sois salvos. Entonces lo que antes hacías obligado en la ley, ya no lo hagas obligado en la gracia. En la gracia hazlo por amor. Hazlo por amor, porque el Padre a través del ayuno nos ayuda a ser santificados, a que nos limpiemos de viejas levaduras, a que tomemos autoridad. Pero cuando yo ayuno en mi mente, no tiene que estar con qué levantaré, con pollo, con marisco, un caldo, una torta. No, el pensamiento cuando estoy ayunando debe de ser, Señor, háblame, Señor, guíame en tu palabra, dame dirección, Señor, dame una respuesta, ¿qué he de hacer? Cuando yo abra la Biblia, instrúyeme, Espíritu de Dios, hazme entender lo que yo no entiendo, revélame lo escondido, manifiéstame lo secreto, hazme tener plenitud de comunión contigo. Pero por lo general cuando se ayuna, ¿y qué hora es? Faltan 3 horas nada más, ya nada más. ¿Dónde? Amado, hay que cambiar el enfoque. Porque el Espíritu de Dios nos está pidiendo que ayunemos. Que ayunemos porque hay linajes por los que hemos estado clamando, orando, intercediendo, recibiendo la voz de Dios que nos dijo, quiero. Hemos recibido la voz de Dios que dice, ya lo he hecho. Como le dijo el ángel a Daniel, muy amado desde el primer día, que dispusiste a inclinar tu corazón, la respuesta ha sido enviada. Pero ¿sabes qué, iglesia? Este linaje es fuerte. Pero dice el Espíritu de Dios, no temas, se va a ir con ayuno. Añádele a la oración el ayuno con un propósito firme. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo los últimos tiempos. Esta generación es muy posiblemente la generación que va a volar a las nubes. Pronto, muy pronto, hermano, yo siento así en mi corazón. Como dijo Pablo, los que quedemos vivos en este tiempo, seremos arrebatados juntamente con Él en los aires. Juntamente con los que despertarán de la tumba. Y estos tiempos difíciles requieren que nosotros busquemos, proclamemos, como se convocaba al pueblo, proclamad ayuno. Sal del tálamo, le dice, sal del confort, sal de esa, ¿cómo se le llama a las personas que son muy pasibles? De ese letargo. Sal de la sequedad en la que te encuentras aletargado.
diciéndole sí a todo, cuando el Espíritu de Dios nos muestra que hay cosas a las que hay que decirles no. Y para estar firmes necesitamos ayunar. Ese linaje de rebelión que se ha metido en el corazón de los jóvenes se va fuera con oración y ayuno. Ese linaje de enfermedad que se ha querido oponer a la voz de Dios, nada puede más que la voz de Dios. Nada puede contra la llaga de Jesucristo. Y Él declaró que por su llaga fuimos curados. Se está haciendo pernicioso, en el nombre de Jesús se va afuera. Ahora no está con nosotros el esposo. Por tanto debemos ayunar, porque este linaje se va afuera en el nombre de Jesús. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Sigue sanando, sigue libertando, sigue transformando, sigue renovando y restaurando, porque Él no ha dejado de ser. Iglesia, ponte sobre tus pies. Hay una opresión satánica moviéndose sobre el mundo entero. Y las iglesias que no se convoquen a buscar la dirección del Espíritu de Dios van a morir, hermano. Y cuando Esther entendió que no solamente los que estaban afuera del reino podían morir, sino que ella que estaba en la corona podía morir, dijo: vamos a proclamar ayuno, y yo también voy a ayunar. Porque dijo Mardoqueo: no pienses que porque tú eres un ministro, no pienses que porque ya eres pastor, no pienses que porque perseveras seguido, no pienses, porque aún muchos de los escogidos Satanás engañará. Y nosotros queremos vida. Y dijo ella: vamos a ayunar para que la mano de Jehová se mueva. Dijo Nínive: ayunemos, ayunemos, porque quizá Jehová tenga misericordia y quite esta gran desgracia que viene sobre nosotros. Y yo te digo por el Espíritu de Dios, iglesia, ayunemos con propósitos claros, con propósitos bíblicos. Ayunemos para que estos linajes, en el nombre de Jesucristo, mientras la iglesia esté sobre la faz de la tierra, se sigan sujetando los linajes, se sigan sujetando los espíritus inmundos, todo espíritu de error se vaya fuera. Ayunemos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por alertar a mi espíritu, porque más que medicina necesitamos autoridad de Dios. Porque más, mi Señor, que abogados necesitamos la defensa tuya. Más, mi Señor, que alianzas con el mundo, necesitamos tu verdad latente, que sobrepuja en medio de la oscuridad, como una vela en medio de la oscuridad levantada en un monte. En el nombre de Jesús, Señor, usa nuestras vidas. Ayúdanos a entender para qué hemos sido alcanzados. Ayúdanos a esforzarnos para asir, para alcanzar, para sostenernos de aquello para lo cual fuimos alcanzados. En el precioso nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por la palabra, por la instrucción, por la enseñanza. Te ruego y suplico que esta palabra viva en tierra fértil, germine y lleve mucho fruto, que permanezca para gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Santo Espíritu. Aleluya. Amén. A distancia, que el Señor me los bendiga. ¿Por qué escuchamos palabra? ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué buscamos la presencia de Dios? Eso es simple, porque Cristo viene pronto. Maranata, Dios me los bendiga.
Alabado es Dios, a su nombre, gloria al Señor, aleluya. Dios, hermanos, está con nosotros y Él nos ilumina, gloria a Dios. Bien, saludamos a los hermanos que nos ven a través de la transmisión, ¿verdad? A todas las iglesias, los amigos, Dios les bendiga, gloria al Señor, y espero que haya quedado claro, ¿verdad? Amén. El tema del ayuno, amén. Decía la hermana que el ayuno no es para justificarnos o, ¿verdad?, a hallar los favores, amén, sino que, ¿verdad?, el ayuno debe ser, hermanos, con propósito, ¿verdad? Gloria al Señor, y está claro el texto cuando le dijo: este linaje no sale sino con oración y ayuno, ¿verdad? ¿De qué se refería? Hay, amados hermanos, ¿verdad?, linajes o espíritus malos en nuestro corazón, en nuestra carne, como malos hábitos, ¿verdad?, que quizás no han podido desaparecer de nosotros, porque el ayuno, como ya nos mostraba a través de la palabra, es, famoso, hermanos, para liberación, ¿no? Para liberación, gloria a Dios, ya sea personal como de alguna otra persona, algún otro compañero. ¿Sí me explico? ¿Sí me entiende? Amén. Pero que se debe de ayunar, claro, lo dijo el Señor, ¿verdad? Amén. No sale el linaje malo sino con oración y con ayuno. Aleluya. Tenemos una semana de ayuno, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Los que les toca mañana, pues ya tienen más claro que ese es el camino. Si nada más decía, pues dije que voy a ayunar porque los demás ayunaban, ¿verdad? No, hay un propósito, ¿verdad? Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude a nosotros a poder, amados hermanos, tener la visión clara, amén, y que libere a otros, ¿no? Amén. Ahí en Isaías, cuando le habla al pueblo de Israel, le dice que el ayuno que Él ha escogido es que cuando ayunemos, ¿verdad?, dejemos libre al cautivo, ¿verdad?, para romper haces de opresión, para, amados hermanos, ¿verdad? Amén. No para herir con el puño, ¿verdad?, inicuamente, como hacían aquellos hombres, sino que, hermanos, se haga con propósito. Amén, gloria al Señor. Dicen amén. Bien, no tenemos programa hoy, sí. Si hay programa, ¿qué dice entonces la presidenta? Aleluya, gloria al Señor. Así que vamos a dejar el lugar a las del programa para que más o menos